Bueno, el tiempo nublado trata de un montón de cosas, en realidad en diferentes niveles, pero la historia principal es la historia de una hija adulta, que soy yo, buscando la solución de qué hacer con su madre cuando ella se pone anciana y enferma. A ver, lo que más me llamó la atención es que cómo se enfrenta los recuerdos o la memoria y la realidad. Ver cuánto nos equivocamos o cuánto aprendemos al regresar y encontrar nuestro pasado, ¿no? Cuántas imprecisiones, cuántas culpas innecesarias, cuántas maravillas olvidadas o deformadas por los años. ¿Era esa tu intención, tal vez? ¿Enfrentar el pasado? Sí, definitivamente, también, era ese también el objetivo. Creo que hay una cuestión con la memoria. La memoria es, la memoria no es necesariamente la realidad. La memoria es lo que nosotros construimos en base a una serie de factores, a una serie de selecciones que hacemos emocionales, psicológicas, incluso físicas, ¿no? Y a partir de ahí construimos lo que creemos que es la memoria. Gracias. La memoria no es la misma para todo el mundo. O sea, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y no tener la misma memoria del evento. Entonces, yo sabía que yo necesitaba enfrentar lo que yo había construido como mi memoria con la memoria de las personas que vivieron lo mismo, para saber dónde me estaba, qué ángulo yo no había visto de la misma memoria. Y creo que ese ejercicio sirvió mucho porque me di cuenta, y creo que también mis padres se dieron cuenta, de que teníamos solamente una versión de la historia en base a nuestra propia memoria y no a la memoria un poco colectiva, digamos. Yo me creaba mis pausas mentales de manera obligada. Tenía una rutina para poder sobrellevar, no solamente ser la protagonista, sino ser la directora de un equipo de trabajo. Entonces me generaba momentos en donde una rutina donde yo tenía que hacer cada mañana yoga, por ejemplo, o donde al final del rodaje tenía que ir a ver a un amigo como para que me saque de ese universo, cosas así. Pero la verdad es que los dos momentos en donde yo logro separarme de la historia más efectivamente es en el proceso de escritura y en el proceso de edición, donde yo no estaba in situ con los personajes, con la situación. Ahora, cuando estuve en el momento de rodaje, esos 2 meses y medio, la distancia era lograr la distancia era muy difícil. Y yo creo que también fue importante aceptar que esa distancia era casi imposible. Fue como entregarse a eso y decir, no tengo distancia. Tal vez esa falta de distancia enriquezca el proceso y haga que pueda salir realmente todo lo que tenga que salir sin racionalizarlo tanto, y luego ya en edición se verá qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, que básicamente fue eso. Y a mí me pasa que al ver la película yo siento que hay una cercanía, hay una cosa muy, muy intensa, pero al mismo tiempo hay una distancia, una cierta distancia, y esa cierta distancia creo que se logró en el proceso de edición. Sí, bueno, son varios procesos diferentes. Yo trabajé durante mucho tiempo antes con el director de foto. Nos tomamos el tiempo de conocernos mucho, de hablar mucho sobre el proyecto, de discutir cómo haríamos, etc. Luego se tomó una decisión, se tomaron varias, pero una muy importante fue de que yo me encargaría de la historia, de saber a dónde iba la historia. Yo me encargaría de todo el universo emocional de los personajes, y yo le entregaba a él la estética, sabiendo ya
conociendo ya cuál era su visión. Creo que fue muy importante conocer el trabajo de él para confiarle algo tan grande y con tanta responsabilidad como saber dónde iba a poner el ojo, ¿no? También a eso le acompañaban otras dos decisiones. Una era la de no revisar material que sea emocionalmente muy fuerte. Yo y él decidimos de que yo no vería material que sea emocionalmente muy fuerte. ¿Para qué? Para que yo no me vuelva tan self-conscious, para que yo no esté tan pendiente de mí misma. Entonces el material que revisaba era el material más liviano, en donde yo podía discutir con él cuestiones estéticas, cuestiones de lenguaje, de planos, pero donde yo no revisaba la cuestión emocional que se había registrado en la cámara. Y otra decisión importante fue la de, él tenía la indicación de no dejar de filmar. Podía filmar siempre, en cualquier momento que quisiera él o que quisiera yo, o filmar simplemente todo el tiempo. Fue una decisión arriesgada psicológicamente para mí, porque llega un momento en que necesitas un espacio íntimo, un espacio privado, pero creo que fue muy rico para la película. Siguiendo con tu participación activa detrás y frente a la cámara, ¿cómo concebías el protagonismo, tu protagonismo? Pues hay secuencias, como comentabas, muy personales, íntimas, donde se expresan emociones con llanto, con una ternura que es casi privada. ¿Actuabas? ¿Cómo te olvidabas de la cámara? ¿Cómo expresabas esos sentimientos con 5 personas alrededor tuyo? Creo que soy una persona a la que no le cuesta mucho expresar sus sentimientos frente a la gente. Creo que eso juega un papel importante. Hay otros factores, creo que la intimidad que yo desarrollé con el equipo de trabajo, que ellos desarrollaron conmigo, ayudó también a que me sea fácil desnudarme sin tener que preocuparme. Sabía que había un cuidado entre todos nosotros, sabía que había una sensibilidad y que tampoco íbamos a pasar ciertos límites. Creo que no pasa solo conmigo, sino que pasó también con los otros personajes de la película que parecen no sentir la presencia de la cámara. Y ahí hay varios factores. Uno y principal, creo que ellos me conocen lo suficiente, son todos personajes cercanos que me conocen lo suficiente y saben que no los voy a exponer en ciertas situaciones. El segundo elemento fue el ojo de Ramón, que sabía dónde ponerse para no ser demasiado invasivo. Por otro lado, está el hecho de que Ramón, el dire de foto y el ingeniero de sonido no hablaban español. Entonces, los personajes que estaban conmigo sabían de que la conversación que estábamos teniendo la entendíamos solamente nosotros. Y por último, no, creo que son esos tres elementos. El hacerles sentir seguros, el poner la cámara de una manera respetuosa, no invasiva, y el hecho de que el equipo no haya hablado castellano. Bueno, pues yo personalmente, a mí me envolviste en la problemática, yo me sentí parte de la problemática, te acompañé en tu angustia durante la hora y media de la película. Ese era el objetivo, hacer también como una película universal, ¿no? Desde lo íntimo hasta lo universal, y que el público empatizara con el protagonista y con los personajes y la problemática. Eso es lo que yo sí, absolutamente. Yo creo que hubiera sido muy patético que sea una película en donde me esté mirando el ombligo todo el tiempo y en donde no pueda involucrar a la audiencia. Si bien la película se inició como una terapia,
porque lo que yo realmente buscaba era encontrar una herramienta, una disciplina que me permita ver mi propia historia desde diferentes puntos, y ese era el objetivo principal. Yo también estaba consciente de que si esto realmente llegaba a ser una película, sería absolutamente useless, que la gente no pueda envolverse y no pueda conectarse con eso, sí. Pero ¿sabías que habían temas muy personales, pero ¿y cómo los volviste públicos? ¿O cómo hiciste para darle ese giro a decir, mira, eso también puede ser tuyo, o de aquí puedes sacar algo tuyo? Lo personal es universal. O sea, no hay ninguna cosa personal que sea tan único que no se pueda relacionar con la experiencia de otro. Tal vez las circunstancias no sean exactamente las mismas, pero el fondo, el miedo, la angustia, la felicidad, son cosas que nos pasan a todos. Entonces, no creo que haya ninguna situación que sea solamente personal. Entonces digamos que la gran moraleja de Tiempo Nublado es que fuiste a buscar una solución para los demás, pero en el fondo estabas buscando una solución para ti. Sí. Y al final, de hecho, tú recibes una gran enseñanza de vida, ¿no? Tus padres te dicen, bueno, pero tú estás un poco equivocada en el recuerdo que tienes, ¿no? Y el único personaje que cambia, digamos, es el tuyo. Así se pensó la película desde el inicio. Así, cuando tú la escribiste dijiste, bueno, eso es lo que yo quiero que llegue al final. O fue esa moraleja o esa enseñanza la recibiste durante el proceso de producción. Sí, la estructura de la película estaba clara hasta el final del segundo acto. El tercer acto estaba abierto, no sabíamos qué iba a pasar realmente, cómo se iba a resolver la situación, pero las enseñanzas de vida que descubrí por el camino fueron absolutamente inesperadas, y creo que ahí está la magia también, y creo que por eso todavía no me interesa hacer ficción, porque quiero que me siga sorprendiendo, que la vida me siga sorprendiendo, y hacer ese ejercicio de poder entender lo que la vida me está poniendo enfrente. Bueno, entonces es una película paraguaya-suiza. Sí. Pero ninguna de las dos países, digamos, es famoso por una producción gigantesca de cine, ¿no? Entonces, ¿por qué nos hablas un poco de dónde viene tu idea de hacer cine? ¿Por qué en Suiza? ¿Por qué en Paraguay? Bueno, a mí el cine me ocurrió. Yo empecé a trabajar a los 16 años en televisión sin haberlo deseado. O sea, me llamaron, me propusieron, yo en un impulso adolescente dije que sí, sin saber a dónde me metía, y a partir de ahí ya trabajé siempre en el medio, digamos. Muy joven empecé a experimentar con cortometrajes un poco más experimentales, y luego me asusté muchísimo de la responsabilidad de dirigir, me asusté muchísimo de crear una cosa que antes no existía y que ahora esté en el mundo, y que encima pueda crear opinión, y me fue muy grande a los 18 años cuando empecé a dirigir, me fue muy grande esa responsabilidad, y la dejé. Y recién la retomé a los 30 años cuando empecé a escribir El Tiempo Nublado. Empecé a trabajar el audiovisual en Paraguay porque era mi lugar, porque yo estaba ahí, y continué haciendo cine en Suiza porque yo estaba allí. O sea, en mi historia se ve de que el motor es siempre una búsqueda personal, siempre. Y el cine está en mi historia para investigar la respuesta a alguna pregunta muy personal y muy íntima. Fue así desde la experimentación con los cortos, ahora con El Tiempo Nublado, y también con el siguiente proyecto que estoy desarrollando, tiene que ver con una búsqueda personal. Suiza es un lugar maravilloso para producir documentales, hay mucho apoyo.
hay también mucha audiencia, la gente va a salas a ver documentales, es un fenómeno muy interesante porque es uno de los únicos lugares en Europa, por lo menos, en donde la gente activamente busca documentales. Y Paraguay, bueno, Paraguay todavía está muy lejos de eso, ¿no? O sea, ahora recién empieza a haber un interés hacia ir a salas de cine a ver materiales nacionales, pero sobre todo materiales de ficción y de un tipo de ficción aparte, un cine más de un modelo hollywoodense, digamos, es lo que se está consumiendo ahora, pero es parte de un proceso que hace 10 años era inexistente. O sea, hace 10 años nosotros no teníamos ninguna producción cinematográfica, o si existía, era muy esporádica, y ahora, en los últimos 10 años, sí existe ya una regularidad en producción audiovisual. Nada, le invito a la gente de Montreal a que vaya a salas el sábado a las 4:45 de la tarde a ver El tiempo nublado, nada más. Bueno, mucho éxito. Muchas gracias por todo.